La incertidumbre global no deja de crecer y en España se intensifica tras la postura del gobierno ante la guerra en Oriente Medio. Los empresarios muestran su profunda preocupación ante la amenaza de Donald Trump de cancelar las relaciones comerciales o imponer un embargo energético. Al fin y al cabo, Estados Unidos es uno de los principales proveedores de gas. Pedro Sánchez prioriza contentar a sus socios de coalición por encima de los intereses económicos de los españoles. Pero ¿seguimos siendo aliados firmes en la OTAN o navegamos en solitario? ¿Pertenecemos de verdad a la Unión Europea o solo cuando conviene? Defender la paz resulta encomiable, pero ¿cuál es la propuesta concreta de paz y de libertad de Sánchez para Irán y sobre todo para acabar con el régimen de los ayatolás que maltratan y asesinan a las mujeres? Las consecuencias de este rumbo aislacionista no las podemos pagar los españoles. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La guerra en Oriente Medio está fuera de control. El sistema de defensa de la OTAN ha derribado hoy un misil que iba en dirección al espacio aéreo de Turquía y prosiguen los bombardeos entre Estados Unidos e Irán. Un buque iraní ha sufrido un ataque submarino con al menos 83 muertos. Y en medio de este incendio geopolítico, España se ha convertido en un foco de atención mundial. Donald Trump y los americanos también tienen los ojos puestos en nuestro país tras desmarcarnos del resto de potencias europeas e impedir usar las bases militares de Rota y Morón. El secretario del Tesoro norteamericano ha acusado a Pedro Sánchez de poner en riesgo la vida de los estadounidenses y la prensa no se queda atrás. The Wall Street Journal ha calificado a Pedro Sánchez de tonto útil en un duro editorial acusando a España de ser el último reducto que aún blanquea el régimen iraní en Occidente. Bueno, todo esto después de las duras palabras ayer del propio Trump. Vamos a recuperar exactamente lo que dijo desde el despacho Oval y lo que ha advertido esta misma tarde el secretario del Tesoro. España está siendo terrible. De hecho, le he pedido a Scott que corte todas las negociaciones con España. Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos, pero se mostraron antipáticos, así que les dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo su gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Los españoles han puesto en riesgo la vida de los estadounidenses. Bueno, y fíjense qué música le han puesto en la Casa Blanca a unas imágenes de los bombardeos de la Operación Furia. Ni ética ni moral. Efectivamente, era la Macarena. Bueno, hoy Pedro Sánchez ha respondido a Trump, pero sin ninguna mención expresa a él, una declaración institucional, sin periodistas. Y claro, Laura, buenas noches, tampoco sin preguntas. José Luis, buenas noches. Pues ha sido una intervención de poco más de 10 minutos en la que el presidente del Gobierno ratifica la postura de España, que consiste en oponernos a la guerra iniciada por Estados Unidos en Oriente Medio. De hecho, Pedro Sánchez ha revivido un lema de hace 23 años. Nos remontamos a cuando precisamente Estados Unidos promovió el ataque, en este caso contra Irak, y se popularizó el famoso no a la guerra. Tanto la Unión Europea como China han mostrado su apoyo al presidente del Gobierno y rechazan cualquier tipo de chantaje estadounidense. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor. No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
Partido Popular y Vox critican la decisión tomada por Sánchez en política internacional. Hoy Feijóo aseguraba que todo esto va contra nuestra seguridad y defiende la alianza con Estados Unidos. Nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse. El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. El corrupto Sánchez se ha disfrazado de pacifista. Miente como siempre. Sánchez no está en contra de la guerra. Simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre sus crímenes como el crimen de Adamuz. Mientras, tanto Sumar, presente en el gobierno, como otros partidos aliados del mismo comparten la negativa a Estados Unidos e incluso piden a Sánchez que sea más contundente. Entre las reclamaciones de Podemos está la eliminación de las bases de Rota y Morón o la salida de la OTAN. España es un país soberano y es un país de paz. Por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Le pedimos al presidente Sánchez que sea consecuente, que sea coherente. Hoy no a la guerra es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. Hay que recordar que históricamente se ha movilizado para decir no a la guerra, un pueblo que recientemente ha salido a las calles a desbordarlas diciendo no a la barbarie. Gracias, presidente, por tu compromiso feminista que hoy nos llena de orgullo porque es un compromiso con la paz, con el no a la guerra. Les preguntábamos sobre si España debe mantener su posición en la guerra de Oriente Medio. El 41% cree que sí, que Sánchez debe mantener esta postura tal y como ha anunciado hoy, mientras que el 59% cree que no, que deberíamos cambiar la estrategia adoptada. Muchas gracias, Laura. Luego volvemos contigo para hablar también de la campaña electoral y de todo lo que está ocurriendo de aquí al 15 de marzo, donde vamos a votar. Quiero aclararles, porque a lo mejor en estas últimas horas han escuchado o han visto algunas noticias que les ha generado cierta confusión, porque bueno, la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que España ha acordado cooperar con el ejército estadounidense desde un punto de vista militar. Bueno, inmediatamente desde el Gobierno nos han hecho llegar a los medios de comunicación, lo han desmentido de forma tajante y dicen que eso no es así. No entendemos muy bien por qué la portavoz del Gobierno de la Casa Blanca ha dicho bueno, esto es una mentira en teoría clara, pero bueno, no sé si esto tendrá algún tipo de repercusión, alguna intención, ahora lo hablaremos con los contertulios. Julián Ballestero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ahora le vamos a rotular y van a ver que ya no pone director de la Gaceta de Salamanca, ahora pone periodista. Es que se nos ha jubilado Julián Ballestero, pero sigues ahí en activo, me dicen, ¿no? Sí, bueno, siguiendo la actualidad, desde luego. Bueno, mejor vida, ¿no? Esta. Bastante mejor, bastante mejor. Muy recomendable. Ya llegaremos algún día. Yolanda Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y César Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, no a la guerra, gritan, hemos visto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo ha dicho también hoy el presidente, bueno, también es una frase que se ha utilizado hoy de forma muy manida por diferentes cargos de la izquierda. Y yo no sé si es comparable, Julián, esta situación que estamos viviendo ahora, esta guerra en Oriente Medio, con lo que vivimos hace 23 años en la guerra de Irak, que es la comparación que ha hecho hoy el propio presidente. Bueno, pues desde luego son situaciones diferentes, son países diferentes. Ahora mismo Irán es el líder del terrorismo internacional islamista, el gran financiador de los terroristas que en Europa y en otros países de su entorno masacran a la gente. Es una teocracia, pero es una dictadura claramente. Y lo que hay es que Estados Unidos, ante la posibilidad de que consigan de inmediato la bomba nuclear y desarrollen misiles balísticos para mandarnos bombas, no solo a Estados Unidos, también las pueden mandar a España, ha decidido intervenir. Desde luego, en contra de la guerra estamos todos. Yo primero, el asunto es si era necesaria o no era necesaria. Si, como todo el mundo coincide, estaban a punto de conseguir tener bombas nucleares, un país como Irán con bombas nucleares sería un auténtico desastre mundial.
es... Porque el escenario de los intereses económicos del petróleo de Estados Unidos en Irán, ¿no lo contemplas? Siempre van unidos. Quiero decir, en cualquier guerra en cualquier país resulta que hay siempre intereses económicos detrás, pero si la realidad es que en unos meses iban a tener la bomba atómica, creo que había un motivo suficiente para intervenir, y España, tal y como hizo en su día, tiene que tener claro cuáles son sus aliados. Sus aliados es Europa, la OTAN y Estados Unidos, o nuestros aliados son las dictaduras de Venezuela o el régimen teocrático y asesino de Irán. Yo creo que Pedro Sánchez no está ni con unos ni con otros, está con lo que le conviene. ¿Y qué le conviene ahora? Hacer ruido, montar un no a la guerra, a ver si consigue despistarnos de los escándalos que acosan a su gobierno y a su familia. Yolanda, ¿cuáles son o cuáles deberían ser los aliados del gobierno en estos momentos? ¿O cuáles crees que son? Pues yo creo que los aliados del gobierno tienen que ser todos y todas las españolas. Es decir, preservar nuestra seguridad y no meternos en una guerra que, bueno, acaba de decir Julián que en meses iba a conseguir la bomba nuclear Irán. También había muchísimas armas de destrucción masiva cuando se invadió Irak, y resulta que no había ni una. Entonces, ¿quién nos está engañando? ¿Qué intereses hay detrás de atacar a Irán en estos momentos? ¿El que iban a tener la bomba nuclear, igual que hubo muchísimas armas de destrucción masiva que nunca jamás aparecieron? ¿O que hay un país que se llama Israel y que quiere seguir anexionándose territorios y quiere seguir ganando poder en un espacio como es Oriente Medio, y que es el que ha promovido, porque el ataque no solo es de Estados Unidos, el ataque se ha hecho en coordinación y conjunción absoluta con Israel. Entonces, ¿de qué intereses estamos hablando? Entonces, yo lo que creo que tiene que hacer el gobierno español es preservar primero la soberanía de nuestro país, de todos y todas los ciudadanos de este país, y no meternos en un conflicto que ni nos va ni nos viene. Nos va y nos viene en el sentido de que esto puede desencadenar algo que nos afecte a todos y que afecte a la economía mundial, y que efectivamente bueno, pues claro, tenga consecuencias. Esas consecuencias me imagino Claro. que las habrá planteado. Claro. ¿Qué gano yo con todo esto? No, siendo el abanderado... Yo es que lo que pienso es que gana Estados Unidos con todo esto. O sea, ¿tú crees que el foco hay que ponerlo en Donald Trump y no tanto en Pedro Evidentemente, o sea, ellos no actúan desde luego creo que Donald Trump no actúa pensando en la seguridad de los españoles, lo tengo muy claro. César. Bueno, pues creo que, como en todo conflicto bélico, siempre hay una incertidumbre. ¿Qué es lo que sabrán los servicios de inteligencia de un país y de otro sobre la inminencia o no de un arma nuclear en manos de Irán, de un país que cada 2 días creo que como media asesinaba a 2 personas? Algunas por homosexuales, otras por, digamos, bueno, cuestiones, digamos, de moral pública. Yo lo que sí que creo es que a nosotros lo que nos interesa, porque es, digamos, donde más o menos podemos decidir, o algún día podremos decidir, es en la postura de Pedro Sánchez, y sintonizo mucho con lo que ha dicho Julián Ballestero. Él tiene una postura que, como viene demostrando desde siempre, lo que hace es actuar, digamos, en autodefensa de sus propios intereses. Le sirve de cortina de humo, y hay que reconocer que desde el punto de vista propagandístico el no a la guerra vende mucho, pero como también ha dicho Julián, no a la guerra es algo que toda persona sensata, como se supone que somos, pues lo pretendemos. Nadie quiere un conflicto bélico, pero ¿Tú claro, crees que esto le puede reforzar electoralmente? Sí, seguramente, sin duda, o al menos evitar una mayor, digamos, debilitación, ¿no? Y luego ha habido unas declaraciones de Óscar Puente, por ser más de la tierra, que me han llamado la atención, porque dice, claro, es que tener un aliado no significa tener un vasallo. Claro, me han llamado la atención cuando él llamó a Pedro Sánchez el puto amo. Más vasallaje que ese es difícil, ¿no? Entonces, creo que Pedro Sánchez actúa pensando en sus intereses, ni siquiera de partido, sino en sus intereses personales, y para mantenerse en la Moncloa necesita, digamos, contentar a la extrema izquierda, y como también ha hecho con el año Franco, pues un poco, digamos, desenterrar cuestiones como aquella reunión tripartita de las Azores y demás, y el no a la guerra en el tema de Irak. Vamos con las consecuencias. Es verdad que Estados Unidos es nuestro sexto cliente, el quinto en exportaciones, del dependen sectores importantes aquí en nuestra comunidad, como es el vino, como es el aceite en Andalucía, también el jamón. Yo no sé si la amenaza de Trump ¿creéis que es una bravuconada, eso de cerrar, romper el comercio con España?
o nos la tenemos que tomar en serio. Ayer decía el ministro Álvarez que no iba a tener consecuencias. Inmediatamente escuchamos a Donald Trump que sí, que parecía que las va a tener. Hoy hablaba el ministro Cuerpo, el ministro de Economía, decía que estaban preparados para tener cuanto antes un escudo energético. Hablaba también de poder rebajar el precio de la cesta de la compra, como se hizo en pandemia. Mañana hay una reunión importante entre Yolanda Díaz y los agentes económicos y sociales. Es decir, que el propio Gobierno, no sé si le dará mucha importancia públicamente, pero se la está dando internamente, porque sabe que de aquí pueden pasar cosas. Hombre, las consecuencias de romper relaciones comerciales con Estados Unidos serían gravísimas para España. No solo en esos sectores, sino en general. Tecnológicamente nosotros dependemos mucho también de Estados Unidos. Y en cuanto a la defensa, hemos hablado aquí de la soberanía defensiva de España y es de chiste. Es decir, nosotros no somos soberanos, no tenemos un ejército para defendernos de casi nadie. Dependemos de la OTAN y la OTAN, como sabemos, en un 70% es Estados Unidos. O sea, son nuestros... Dependemos de la OTAN porque estamos en la OTAN. Se supone que estamos en la OTAN, pero claro, somos de los rácanos, de los que no pagan, de los que a la hora de ni siquiera permitimos que los americanos utilicen sus bases aquí. Es decir, somos un mal aliado, pero ya digo, no porque a España le convenga esa posición de soberanía que es impensable, porque no solo no tenemos bombas nucleares, es que tenemos un ejército que, si no fuera por la OTAN, tenemos ahí el conflicto con Marruecos, que está siempre latente, pues nos barrerían. Lo necesitamos y es un disparate el romper relaciones. Yo creo que también es un disparate para Estados Unidos y habrá algún tipo de castigo que pagaremos todos y que a Sánchez, con tal de conseguir 3 votos más, le dará exactamente igual. Yolanda, ¿tú crees que el fin justifica a los medios en este caso? Decir, bueno, yo no quiero que haya una guerra en Irán, impido que se utilicen las bases militares de Rota y finalmente, bueno, pues sé que esto va a tener las posibles consecuencias económicas. Hay que recordar que los boicots o los embargos comerciales de Estados Unidos a un solo país de Europa es bastante complejo y complicado porque tendría que hacerse a toda la Unión. Pero siempre hay resquicios o siempre hay inversionistas, por ejemplo, americanos que quieran invertir en España o empresas que tenemos bastantes intereses allí. No sé hasta qué punto Pedro Sánchez tiene que medir también este tipo de acciones. Bueno, pues supongo que evidentemente las estarán midiendo, como has comentado, ¿no? Con esas reuniones o con ese escudo, con esas posibles medidas que se puedan tomar. Sí, pero son medidas, digamos, defensivas. Sí, ellos siguen a la ofensiva mientras... Es que volvemos a lo de siempre. O sea, este señor nos amenaza con romper absolutamente todas las relaciones comerciales, como nos amenazaba con un arancel del 50% que luego le echó su propio Tribunal Supremo por tierra. Es que yo estoy harta de las amenazas de este señor y de que tengamos que todos sumirnos ante lo que quiere esta persona, que yo lo único que creo es que se está llenando su bolsillo, que no actúa ni por los intereses de Estados Unidos, ni por los intereses de preservar a sus ciudadanos, ni por los intereses de las mujeres en Irán, ni por los intereses de absolutamente nadie más que de sí mismo y de su bolsillo y sus... Lo que pasa es que sí que es verdad, yo ayer entrevistaba a un activista iraní y como representante del pueblo iraní que está en contra del régimen de los ayatolás, decía que están contentos, que ellos ven, es la única esperanza que ven para que haya libertad, para que cambie el régimen teocrático. Sí, está claro que todo el mundo reconoce que Irán es una dictadura y en la que se conculcan los derechos humanos un día sí y otro también, pero bueno, pues como en muchísimos otros países del mundo, como en Afganistán, y resulta que Donald Trump igual no tiene muchas ganas de todavía tirar bombas en Afganistán. Ha preferido Irán porque está al lado de Israel. Afganistán está más lejos. Podría ser. Yo, un poco cambiando de tercio y al hilo de lo que ha dicho ahora la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, hay algunos elementos, digamos, comunes entre Trump y Sánchez, ¿no? Ese tono un poco seguramente de los intereses personales propios que están muy por encima seguramente de lo común, ese toque también de frivolidad, antes, no sé, el no a la guerra dando palmas
de la ministra de Igualdad, el tono permanentemente impostado de Pedro Sánchez, hablándonos, como nos hablaba Zapatero, aquel Bambi de la alianza de no sé qué para la paz, entre la ñoñería, la blandenguería. Yo creo que lo que faltan en los políticos son políticos que tengan más entereza, mejores convicciones, que miren realmente por la sociedad y no tanto por intereses personales que luego arrastran a toda una sociedad. Antes se nos ha dicho, y es cierto, que claro, colaborar con un conflicto bélico puede ser que al final te acabe mandando misiles a ti. Bien, esa es una parte, pero también está la otra parte de que si tú no colaboras con una determinada posición, digamos, puede ser que al final acabes teniendo, digamos, un déficit en la economía, perdón, porque se corten las relaciones, por ejemplo, internacionales. Es decir, que todo también tiene su coste y hay que saber medirlo. Partiendo, como hemos dicho antes, de que la guerra, en principio, nadie es favorable a ella. Pero es verdad que también a veces hay que buscar la proporcionalidad entre sí, el derecho internacional, pero también están los derechos humanos conculcados permanentemente. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de asunto, vamos con otras guerras que no tienen absolutamente nada que ver, vamos ya con la campaña electoral de Castilla y León, sexto día, y hoy los candidatos del PP y del PSOE han anulado la agenda política por la tarde para preparar el primer debate entre los tres principales candidatos que emitiremos mañana aquí en Castilla y León Televisión a partir de las 9:30 y que una vez terminado también lo desmenuzaremos con los mejores analistas. Laura, Mañueco ha hecho hoy varios anuncios. Sí, es que hoy se ha centrado en las ayudas para las familias. Al ya anticipado bono de nacimiento, que propone incrementarlo hasta los 5.000 euros, Mañueco ha anunciado otra medida. Plantea la bonificación de la cuota del gimnasio. Vamos a dar una ayuda de 150 euros a los usuarios de gimnasios y centros deportivos de Castilla y León para ayudarles a pagar las cuotas. Será una deducción en el impuesto de la renta, aplicable a todos los contribuyentes de Castilla y León. Calculamos que esta medida puede beneficiar a unas 300.000 personas. El candidato socialista Carlos Martínez, en su acto de esta mañana, ha presentado su nuevo lema de campaña, que dice está muy relacionado con su provincia, con Soria. Prometo estarte agradecido, frase de una de las canciones más reconocibles de Rosendo, se cuela en plena campaña. Aquellos que quieren expedir carnet de sorianismo, que a Soria le va a ir mucho mejor con Carlos Martínez y con el equipo del Partido Socialista que con el resto. Y esta es una realidad que recoge ese lema. Prometo estarte agradecido, porque agradecido es una persona que retorna con trabajo, con honestidad y con humildad mediante inversiones, proyectos para esta provincia. No prometo aprovecharme como otros han hecho. Y Carlos Pollán, como candidato de Vox, ha cerrado el día en Palencia. Dice que esta es la segunda ciudad de Castilla y León donde más han aumentado los delitos este año y vuelven a vincular inmigración con delincuencia, porque señala directamente como causa a la población extranjera. No es casual que Palencia sea la segunda provincia de Castilla y León donde más han aumentado los delitos este último año pasado. Que se vayan a sus países, que se vayan con sus costumbres y con sus machetes a sus países. Y si no se van, los echaremos nosotros, con la fuerza que nos deis el 15 de marzo en las urnas. Bueno, ayer les contábamos los ataques que está recibiendo la candidata número 2 por Izquierda Unida en Valladolid por ser una mujer trans. Hoy en las redes sociales siguen los mensajes de odio hacia ella. El ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha estado hoy aquí en Valladolid para apoyar la coalición y ha hecho referencia a este asunto junto a ella. Sí, Ernest Urtasun condenaba hoy esos ataques que está recibiendo Marina Echevarría y le mostraba su apoyo. Mostrarle todo mi apoyo a Marina Echevarría ante los ataques que está recibiendo, una persona valiente, una mujer que conozco desde hace ya muchísimos años, catedrática de Derecho Mercantil aquí en la Universidad de Valladolid y que representa, creo, la dignidad de muchas personas que quieren ver una sociedad más libre, con más derechos y con más igualdad. Dejamos la campaña electoral en Castilla y León y nos vamos a Extremadura. Como era previsible, Vox ha tumbado hoy la investidura de la candidata del PP, María Guardiola, y bloquea el gobierno de esta comunidad. Los guiños a Vox en el discurso de ayer de María Guardiola no han servido para convencer a los de Santiago Abascal. Ella lo intenta. Hoy ha vuelto a decir en la Asamblea que tienen que pactar y que es posible, pero Vox ha tumbado la primera votación. El viernes será la segunda. Ahí María Guardiola necesita mayoría simple y por lo tanto le valdría tanto un voto favorable de Vox como una abstención.
Lo que tenemos que hacer es pactar, buscar un acuerdo que sea justo con los resultados. Usted sabe perfectamente que muchas de las cuestiones que usted ha puesto aquí encima de la mesa ya están acordadas. Desde la discreción que usted ha pedido, que nos hemos pedido y que nos hemos dado, lo que hay que hacer es sentarse a trabajar. Vamos a exigir la garantía de cumplimiento que entonces no tuvimos. Una vez sí, señora Guardiola, pero ya le digo yo que dos no va a pasar. Y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Bueno, pues un estudio de una ONG asegura que los adolescentes de Castilla y León muestran su descontento con el panorama político actual. Pero hay un dato que, bueno, yo creo que nos debería preocupar y llevar a la reflexión, en el que se fija esta noche nuestro dibujante Chema Nieto. Vea. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Según una encuesta reciente, 8 de cada 10 adolescentes de Castilla y León creen que los políticos mienten. ¡Ay, qué enternecedora la juventud! Aún hay 2 adolescentes de cada 10 que no se han dado cuenta de que los políticos mienten. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Te lo pregunto a ti, Julián, que tienes hijos adolescentes. ¿Por qué hay tantos jóvenes que creen que mienten? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan en casa también muchas veces? ¿Qué medios de comunicación son los que les llega para que lleguen a esa conclusión? A mí me parece el porcentaje demasiado alto, claro. El problema es que no atienden a los medios de comunicación, no se informan por esta televisión que ofrece información fiable, ni por la Gaceta de Salamanca en la que yo estaba, ni por medios de comunicación serios. Les llega todo a través de las redes sociales y ahí la distorsión de lo que dicen o no dicen los políticos es brutal. Es decir, que eso se suma además a que están muy desengañados de la política. Ellos están viendo que su vida, la vida de mis hijos, yo tengo 12, 13, 18 años, en principio va a ser más difícil que la que yo tuve a su edad. No es que me lo pusieran fácil, pero las perspectivas eran mejores de trabajo, de tener una casa, un buen trabajo. Y eso es lo que les lleva, yo creo, a, con parte de razón, echarle la culpa a los políticos, que no han sabido solventar sus grandes problemas. De eso a decir que mientes, si les preguntas que mienten, pues dirán que mientes, si les preguntas que no hacen nada para solucionar su vida, pues es una muestra del descontento general de estas nuevas generaciones, que ya digo que en una parte tienen motivos para ello, y por otro lado lo que sí que deberían hacer es informarse mejor y entonces tener un juicio más atinado de lo que dicen los políticos. Los políticos, algunos mienten y otros no. Otros no. Sí, pero la desinformación desde luego que es una lacra en esta sociedad ahora mismo. ¿Qué pensáis, Yolanda, César? Bueno, yo creo que tiene razón en el tema de las vías por las que se recibe la información. Entonces, si hay gente que se cree cualquier meme, que se cree cualquier vídeo manipulado con IA, que no es capaz de distinguirlo y que además no busca contrastar eso que le está llegando a través de esos medios con otros medios de comunicación, que tenemos un panorama amplísimo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, y no te lees cómo ha reflejado esa noticia 2 o 3 medios, pues es que, claro, ¿dónde vamos a ir? Pues a que efectivamente digan cosas como eso, aunque si son adolescentes tampoco están ahora mismo como viendo que su vida se va al garete, si casi no han terminado de estudiar ni han empezado a trabajar. Hombre, o sea, quiero decir que no sé qué rango de edad tiene esa... El que tiene 18 ya está mirando un poco al futuro. Sí, pero con 18 años no puedes estar frustrado de la vida, ¿eh? Claro, o sea, quiero decir que no sé qué rango de edad han encuestado,
Pero bueno, un adolescente yo considero pues, que no tiene más de 16, 18 años. Con 16 o 18 años, pues bueno, no sé si estás pensando... Bueno, labor también de los padres y de los colegios, bueno, de saber educar, de saber también transmitir la información, cuándo es veraz, cuándo no es veraz. Realmente yo creo que ahora las personas de 16 o 18 años no es que crean que los políticos mienten, es que les da absolutamente igual la política. En parte porque piensan que mienten mucho. Luego también hay que tener en cuenta que el político de referencia de nuestro país es Pedro Sánchez, el que más sale en los medios, el que más dice que no miente pero que cambia de opinión. Entonces es normal que también eso cree esa inercia. Yo creo que a veces muchos políticos, hay que hablar también en su favor, no mienten, simplemente no saben de lo que hablan. Bueno, eso está bien, sí. Por ignorancia, a lo mejor, ¿no? Podría ser. Bueno. Por cierto, que antes de pues si vas a preguntar lo de los gimnasios que van a subir, que va a haber una deducción, yo creo que también tendría que haber una deducción, porque Julián creo que va al gimnasio, me ha dicho antes. Sí, sí. Pero yo no he ido en mi vida al gimnasio, yo juego con los amigos al fútbol sala los jueves por la noche y pagamos un dinero al ayuntamiento. No entra. Pagamos un dinero al ayuntamiento igual por instalaciones públicas. Pues, claro. Bueno, pues puedes ahí, ese vericueto a lo mejor lo tengo puedes que decirlo utilizar. porque si no mañana me echan la bronca ahí en el polideportivo. Vale, venga, pues que se extienda también a los que hacen deporte en general, ¿no? Eso ya es un poco jeta, ¿eh? Y pagamos instalaciones. Vale. Sí, para mantenerlas. Si sales a correr por la calle... Eso no vale, claro. Bueno, Yolanda, quiero preguntarte como presidenta de la Fundación Triángulo, yo no sé si te ha sorprendido el acoso que está sufriendo Marina Echevarría en las redes sociales, la número 2 de Izquierda Unida, por ser una mujer trans, por ir de número 2 en esa lista, que bueno, son paritarias, el primero es Juan Gascón, la segunda es ella. ¿A ti te ha sorprendido o esto es algo que estáis acostumbrados y lo veías venir? Yo creo que no me ha sorprendido para nada. O sea, aparte, y ya se ha expresado, yo creo que en el programa de ayer ya hablasteis un poquito de esto, ella lleva sufriendo acoso a través de las redes desde hace muchísimo tiempo, desde que ganó la cátedra, desde que es presidenta del Consejo LGBTI, que está, bueno, pues que forma parte del Ministerio de Igualdad, o desde cualquier ámbito en el que ha participado en muchísimas de las negociaciones y de las elaboraciones de muchas leyes autonómicas LGBTI de varias comunidades autónomas. Y siempre ha recibido acoso y derribo a través de las redes. Entonces, pues, entiendo que esto se ha intensificado una vez que ha entrado claro, política, una en vez, una lista, efectivamente, cuanto más, a lo mejor nadie sabía que era la presidenta del Consejo LGBTI estatal, pero ahora que tiene esa exposición pública más notoria al ser número 2 de una candidatura, pues evidentemente la exposición es mayor y la virulencia de los ataques también es mayor. Yo me he metido en las redes sociales y veía muchos comentarios de colectivos feministas, y ella misma lo dijo, dice, aquí tengo dos grandes enemigos, es la extrema derecha y colectivos, no sé, decía ella, o mínimos colectivos feministas, que no la consideran una mujer y que consideran que no tendría que ir como número 2. ¿Qué decir? Es que el enemigo en casa muchas veces. Sí, bueno, pues por desgracia es así. Hay algunos colectivos feministas, no todos y no los mayoritarios, que tienen determinadas cabezas pensantes que se han inventado esto del borrado de las mujeres. A mí Marina Echevarría no me borra, al contrario, me refuerza porque es una persona que tiene capacidades, que sabe muy bien comunicar, que tiene muy claras sus ideas y que además ha luchado contra viento y marea por ser quien es. Bueno, y entiendo, Yolanda, que aunque fuera una mujer trans analfabeta, tiene por supuesto, pero quiero decir que una mujer formada como ella, ¿no? Está claro, pero que en este caso concreto, formando parte de una candidatura política en la que, bueno, pues las capacidades de los candidatos siempre también son estimadas por los votantes, pues creo que es una persona que tiene mucho que aportar y que también por eso puede ser una persona a la que derribar o a la que intentar desacreditar de alguna manera solamente por ser como es. Bueno, ella rompe muros en ese sentido, ¿no? César, ¿qué opinas de esta polémica? Mis primeras palabras quiero que sean para Urtasun, si no te importa, porque le hemos visto opinar
y mostrarse tan tolerante un ministro que luego en un ámbito como por ejemplo el de la tauromaquia es tan sectario. Bueno, yo lo que opino, y es mi opinión personal, yo conocí a Echevarría en una etapa en la que, por decirlo así, era hombre, o se manifestaba como varón. Por ejemplo, esto que estás haciendo ya es transfobia. No, pues lo siento, pero no. Me refiero que yo, la única etapa... O sea, siento decírtelo. No, sí, si sientes decirme tu opinión. Exactamente. Vale. Entonces, yo lo que te digo, además lo que iba a decir es que me parecía una persona, digamos, fenomenal y ahora está en otra etapa tras tomar una decisión y para mí, como lo importante es el ser humano y el respeto, pues para mí no hay ninguna diferencia. Julián. Bueno, yo creo que hacemos demasiado caso a las redes sociales. Es decir, si el grueso de los ataques son de los descerebrados que pueblan las redes sociales y que se dedican a insultar y atacar. Bueno, pero hay una cosa, Julián, ella decía ayer, y creo que tiene toda la razón, que de la violencia o del acoso de las redes sociales a la violencia física en las calles hay un estrecho margen. Bueno, pero casi todos los políticos... Más una persona conocida, ¿no? Todos los políticos significados en este país están sufriendo ataques virulentos en las redes sociales. Tendrían que estar todos corriendo por el bosque perseguidos y no es así. Yo creo que le damos demasiada importancia y que, igual que César, creo que hay que aceptar las cosas con normalidad. Si es una buena candidata y está preparada, representará a su partido político, sus ideas, y habrá que no solo aceptarlo, sino tomarlo como algo tan normal que debemos admitir también que en las redes sociales no ocurre nada normal. Es decir, es un mundo aparte, es como la jungla donde vale todo, insultar, inventar. También se inventaron declaraciones suyas de que si los tornillos y las tuercas, los tornillos violaban a las tuercas y eso funcionó durante algún tiempo. Si hacemos caso, desde luego, de lo que digan las redes sociales, estamos apañados. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos con la campaña en Castilla y León. Quiero que me digáis, ¿a qué partido veis más nervioso? ¿A cuál más tranquilo? De aquí a lo que estamos viendo de, 6 días de campaña llevamos. Muy largos ya, se nos están haciendo, pero bueno, todavía quedan casi 2 semanas. César. Yo, por lo que he visto en las manifestaciones de lo que habéis, digamos, editado y emitido, las manifestaciones un poco más, digamos, escabrosas o más agresivas han sido las de Vox. Eso de lo del machete y demás, a mí, desde luego, no me gusta ese estilo de política. Puedo dar... pero ellos están orgullosos de eso. Es casi el punto principal de su programa. A veces incluso con algún partido, con alguna formación, puedes tener alguna sintonía en algún aspecto respecto de su fondo, pero desde luego esos modos de alentar a la sociedad, el utilizar un lenguaje, digamos, de agresividad, yo creo que no es positivo. Luego puedes escuchar a Martínez y creerte lo que te puedas creer y hasta donde te lo quieras creer, y escuchar a Mañueco, pues que en etapa de campaña pues todos son bonos y ayudas y demás. Bueno, es una campaña un poquito regulera. Tranquila, ¿no? Por ahora. No, regulera, un poquito vulgar. Ajá. Yolanda. Bueno, desde luego manifestaciones como las que ha hecho el candidato de Vox me parecen... primero que son mentira, porque seguramente estadísticamente haya subido la delincuencia. No, pero entiendo que no te sorprenden tampoco. No me sorprenden, pero no me sorprenden porque pues son los adalides de la mentira, de la exageración y de la distorsión de la realidad. Yo de momento no he visto ningún machete por la calle. A lo mejor a él le salen como en la jungla, cada 2 por 3, machete para allá, machete para acá. Yo no he visto ninguno, ni nadie de mi entorno me ha dicho que haya visto machetes por la calle que le agredan. Pero bueno, este señor a lo mejor cada 2 por 3 está agredido. Y luego dar un dato como el tema de la delincuencia para unirlo a la inmigración, bueno, pues seguramente haya subido la delincuencia porque han subido mucho los ciberdelitos, que no sabemos quién los hace. Si son extranjeros que viven en Rumanía, en Rusia, en Chipre o en Kuala Lumpur. Tú como abogado que eres... O sea, que te quiero decir que es una manipulación del dato, porque ese dato no implica que hayan subido los delitos agrediendo directamente a personas en Palencia. O sea, podríamos buscar los datos, pero por los últimos, lo último que recuerdo, que incluso también en Valladolid habían subido, pero porque habían subido también mucho los ciberdelitos, sobre todo estafas
bancarias y todo este tipo de cosas. No sé si tú manejas este tipo de datos, ¿no? de delincuencia o por lo que ves en tu trabajo. Bueno, por lo que veo en el despacho, por lo que se ve en los juzgados, por ejemplo, en los juzgados de violencia sobre la mujer, es verdad que hay un porcentaje mayor de personas inmigrantes respecto de lo que suponen como proporción en la población. Por ejemplo, eso es estadísticamente correcto, aunque normalmente el Gobierno intenta evitar que esas estadísticas se publiquen. Eso es cierto que existen. En Valladolid hace poco ha habido un asesinato de un menor y demás entre personas, digamos, hispanoamericanas, pero eso no debe significar, digamos, ni el hablar con ese lenguaje, ni el estigmatizar a una población donde hay personas de todo tipo y muchas que determinados delitos nunca tendrán, digamos, una comprensión o digamos, una justificación, pero a lo mejor incluso otro tipo de delincuencia pues puede también estar vinculada con situaciones de necesidad o de precariedad. Julián, dime, ¿qué partido ves más tranquilo? ¿Cuál ves más nervioso? ¿Cuál ves fuera de plano? No sé si hay alguno que esté fuera de escena. Yo creo que los que están más nerviosos son los de Vox. Es decir, este tipo de campaña tan agresiva es que se supone que ellos son los que tienen más posibilidades de crecer y están buscando el voto fácil, aludiendo a los más bajos instintos de la población, y eso lo hacen en una comunidad que es bastante segura. Tenemos un nivel de delincuencia envidiable comparado con otros puntos de España y no digo ya de Europa, y en una comunidad que además necesita mucho a los inmigrantes. Es decir, ahora tenemos Claro, por eso yo a veces pienso que si Vox puede pinchar en hueso en Castilla y León con este tipo de ideas, de que la inmigración yo creo que viene a hacer daño, precisamente por lo que dices tú, porque no hay un problema de delincuencia y porque aquí los castellanos y leoneses admitimos a los inmigrantes porque les necesitamos, además, y si no que se lo digan a la hostelería, a los temporeros del campo. Si la realidad cotizara en las urnas, pues probablemente sería así, pero tú te inventas una realidad, que es que aquí estamos a machetazos por rumanos, sudamericanos o todo tipo de inmigrantes, y te inventas que nos están quitando el trabajo en vez de ocupar los puestos que no queremos en general los que hemos nacido en Castilla y León. El ciudadano lo ve, el ciudadano sabe si le están mintiendo o no le están mintiendo. En este asunto me refiero. Yo creo que Vox puede tener otros argumentos de su ideología que pueden adaptarse mejor aquí a Castilla y León. Yo creo por que ese discurso cala. O sea, cala porque, quiero decir, los que estamos aquí estamos medianamente informados, pero un 20% de los votantes es fácil que no sean conscientes de la realidad de Castilla y León, ni de la falta de que yo creo que la gente es más lista de lo que pensamos, y de esa necesidad de inmigrantes que, como contaba, ahora tenemos en las Cortes, vamos a tener un procurador más, y si estamos ganando un poco de población es gracias a los inmigrantes que están llegando, y si tenemos algún futuro en esta tierra es porque va a llegar mano de obra, porque nosotros ni tenemos hijos ni tenemos ya edad. Ni ganas. Y yo lo digo, ni ganas en algunos casos. Antes hablabais de las mentiras de los políticos. Hay una parte de la población que necesita que le mientan. Bueno, eso ha ocurrido siempre. Sí, es así. Sí, es así. Yolanda, que luego también, cuando has comentado ahora rumanos, latinoamericanos, es que eso es otra falacia. O sea, es que resulta que en Castilla y León tenemos esa característica frente a otras comunidades autónomas. Hay muchísima población rumana, búlgara, que resulta que son países europeos. Entonces, ¿a qué extranjeros nos estamos refiriendo? ¿Qué extranjeros son los que aumentan la criminalidad, según este señor, de forma exponencial para que nos den machetazos? Los rumanos, los búlgaros, que además están empleados desde hace muchísimo tiempo, sobre todo vinieron, de hecho, para tareas agrícolas y fue un aporte efectivamente súper importante para el mantenimiento del campo en nuestra comunidad. Los sudamericanos también llegaron a esta tierra hace muchos años, Sí, pero bueno, para labores similares. Sí, pero que, o sea, de estos temas sí que sé un poquillo porque trabajé con este tema, ¿no? Entonces, los rumanos y los búlgaros son la base que ha mantenido, bueno, es que no hay más que ir a pueblos como Villalón. Sí. Y esas personas resulta que son extranjeros, pero es que son europeos.
¿También les vamos a echar? Pues veremos, sí. Si les dejan a los de Vox, desde luego que sí. Bueno, no sé yo si hay extranjeros o inmigrantes buenos o inmigrantes malos. Hablabas del nerviosismo de Vox, Julián. ¿Tú crees que en Castilla y León va a llegar a su tope? ¿Que Mañueco va a conseguir le va a impedir ese crecimiento que hemos visto, bueno, Extremadura y Aragón desde luego, porque allí duplicaron, pero que esas ansias que tienen de llegar a ese 20%, de llegar a 20 escaños en nuestra comunidad no la van a ver cumplida? ¿O sí? Porque estamos viendo la verdad que los actos de Vox... Hombre, pasar de 13 a 20 es muchísimo. Yo creo que tienen perspectivas de crecer y se marcan la meta de 20 y si consiguen 15 o 16 se darán con un canto en los dientes porque es un éxito para ellos. De todas maneras, para Vox lo importante es que sea decisivo en la formación del nuevo gobierno de Castilla y León, que será del PP, con un apoyo de Vox, que ya veremos lo que se les ocurre. Bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en Extremadura, ¿no? Estamos viendo en Extremadura, pues de momento les conviene decir que no. Luego supongo que llegarán a algún pacto o entendimiento, es que no hay otra, pues si repiten las elecciones tampoco va a cambiar el resultado. ¿Y creéis que esto que estamos viendo en Extremadura, porque al final casi es vamos, entiéndanme la palabra, un maltrato político a la señora Guardiola, que además cada día se está doblegando más a ellos y ellos más le cierran la puerta, ¿esto puede tener efectos aquí en Castilla y León? El hecho de que el votante de Vox diga, bueno, pues es que formen gobierno ya, no bloqueen un gobierno como el de Extremadura, también en Aragón. ¿O todo se le perdona? Lo que ha sucedido en Extremadura, en Aragón, yo creo que no va a suponer, digamos, un cambio fundamental en la orientación del voto en Castilla y León. Primero porque incluso mucha gente está ajena a lo que está sucediendo o a lo que no está sucediendo. Yo creo que más va a tener... de verdad, lo vuelvo a decir, la gente está más informada de lo que pensáis, ¿eh? No, sí, yo creo que subestimáis un poco al ciudadano. Pues me alegra esa noticia que me das. Yo creo que sí. Quizás es que yo me rodeo de gente, pero bueno, la que se me acerca... A lo mejor estás rodeado de periodistas. No. Digo yo, no sé. Pero la gente que se me acerca por la calle tiene mucho criterio y saben mucho de lo que estamos hablando en el día a día. Esos que te dan la enoragüena. Sí, o enhoramala también hay alguno. Puede ser. Bueno, en cualquier caso, no crees que pueda afectar, ¿no? No creo que pueda afectar directamente. Y yo creo que Vox es posible que crezca algo, pero desde luego no de un modo, digamos, exponencial ni que vaya a duplicar el número de procuradores, aunque este tipo de partidos que tienden tanto al populismo, también en la extrema izquierda, a veces, digamos, el que suceda algo trágico, algo llamativo, un suceso que, digamos, esas tesis que maneja tan exageradas le permitiera sustentar el relato de un modo al menos aparentemente más coherente, pues les podría dar un empujoncito, pero si no sucede nada especial, creo que habrá quizá un leve crecimiento y nada más. Yolanda, como siempre mido mucho mis palabras, porque como dices que yo no soy de ningún partido, pero bueno, como persona muy cercana a las izquierdas, a la izquierda del PSOE, ¿te preocupa las encuestas que estamos viendo, donde en Castilla y León posiblemente ni Izquierda Unida por un lado ni Podemos por otro tengan representación en el Parlamento? ¿Qué está pasando más allá del debate de las confluencias a nivel nacional? Pero ¿crees que ha sido un error incluso que Izquierda Unida y Podemos no se hayan presentado una sola candidatura? Bueno, eso es un error porque evidentemente la unión hace la fuerza. Pero bueno, pues no, a lo que haya habido y lo que hayan pedido por unas partes y por otras, pues ha impedido que eso sea así y lo único que se consigue es que se fragmente el voto. Bueno, yo por algunas encuestas que he visto sí que había posibilidad de que Izquierda Unida saque un escaño. Bueno, pues yo creo que dado el panorama y la trayectoria política que lleva nuestra comunidad autónoma, tampoco creo que podamos esperar muchísimo más ni que haya un vuelco brutal, ni siquiera con que gane el Partido Socialista. Entonces, sí, esa posibilidad de un partido que supuestamente tiene más fuerza y más asentamiento en las provincias no avanza, pues cualquier avance que haya, porque ahora no tienen ningún procurador y si tienen uno, pues será un avance, pues bienvenido sea, claro. Julián, me decías antes que no te importaba hacer una porra para que los ciudadanos más o menos se fían a lo mejor más de ti, fíjate, que de las encuestas. ¿Qué porrarías? No, si yo sé, desde luego saben más los que hacen encuestas. Mi encuesta es de mi entorno ahí en el barrio en Salamanca y yo veo que hay un posible crecimiento de
de Vox. En el caso del PP yo creo que se va a quedar Mañueco 31, 32, 33, puede crecer porque, claro, el desgaste del PSOE, eso sí que lo noto yo también en la calle, es decir, lo que ha sucedido en los últimos años con Pedro Sánchez y con el Gobierno crea descontento. Quedan los muy fieles, los muy cafeteros del PSOE, pero creo que esos serán menos, es decir, un ligero decrecimiento del Partido Socialista, un crecimiento de Vox y algo rascará también Mañueco, aunque en realidad o sea, casi en tablas. 32 el PP, 13, 14, 15 sí, ya Vox. Ya está hecho, ¿no? 26, el resultado ya no hay que darle más vueltas. 2 arriba, 2 abajo. El problema va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser la actitud de Vox a partir del día 15? Bueno, y me imagino que alargar las negociaciones al extremo, ¿no? También como está haciendo con Aragón y con Extremadura. ¿Os atrevéis a dar un resultado así aproximadamente, César? Yo me adhiero al de Julián. Ah, qué fácil, ¿no? Claro. Lo ha explicado muy bien. Yolanda, bueno, no los deseos, sino lo que crees que va a pasar. No, bueno, yo creo que sí que puede haber posibilidades de ser procurador para Izquierda Unida y yo creo que tampoco va a subir tanto Vox como quiere. Evidentemente, la tendencia, tanto en Extremadura como en Aragón, como a nivel de las encuestas que se hacen para toda España, pues les da crecimiento. Pero bueno, yo espero que se queden pues, en el 15, el 16% y que, por supuesto, estén muy lejos de ese 20% que ellos quieren machaconamente imponer como para decir, no, es que de aquí ya no nos bajamos y de aquí solo nos queda crecer. Yo creo que les queda de crecer. Sí que será curioso comprobar cuál va a ser el efecto para Mañueco, para el Partido Popular, de esas zonas en las que hubo incendios, a ver si hay descontento por la actuación de la Junta y también en general cuál es el desgaste, porque recordemos que el Partido Popular, primero con AP, lleva 39 años gobernando esta comunidad y eso desde luego tiene también un desgaste. A ver si lo que sea recuperar voto del PSOE compensa esos otros dos fenómenos, que también será curioso ver cómo es el recuento. Bueno, tanto en Aragón como en Extremadura hemos visto que ha habido ese traslado de votos del Partido Socialista al Partido Popular, incluso a Vox, que ese escenario también es ahí posible. Bueno, vamos a dejar la política y nos vamos a meter de lleno en esas noticias que seguro que no han visto ni escuchado en su vida. Las tiene guardadas siempre Soraya Lázaro y vean por qué hoy son muy curiosas. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Conectan por videollamada 17 mujeres centenarias a través de una aplicación. Cada una de estas mujeres representa una comunidad autónoma española. Míralas qué guapas y arrechas que se ven ellas. Esta aplicación móvil es española y está adaptada para exactamente los mayores. Ahora ellas pueden hacer sus quedadas online. Como alguna de estas mujeres haya sido un poquito parlanchina, no sé cómo se iban a entender. No me quiero imaginar el jaleo. Pero oye, se ven, toman su café, pueden compartir incluso un momentito de telenovela. Y se meten en el mundo moderno con 100 años. ¿Qué pensarán estas mujeres que han vivido la época de mandarse cartas, no WhatsApps? Te digo una cosa, para ligar ojalá volviera a esa época, porque tela como está el percal. ¡Continuamos! El peligroso reto del plastic eating se hace viral en China. Es la nueva tendencia viral entre los jóvenes. Se mete la comida dentro de la boca con un plástico, la mastican y luego se la sacan. La saborean y la escupen. Que no sé qué vas a saborear con un plástico metido en la boca, la verdad. Es todo para engañar al cerebro y que se sienta saciado. Y así disminuyes el apetito. A ver, ya valió de tonterías. Uno de los mayores placeres de la vida es comer. Y ya que estamos vivos y no vamos a estar tampoco muchísimo tiempo por aquí, vamos a disfrutarlo. Comes con lógica, sano, equilibrado y ya está, chiqui. Te metes una hamburguesa al fin de semana, no pasa nada. Y entre horas hay snacks muy saludables. Pues no me he visto yo tutoriales en TikTok. Y por último, China y Suiza cambian las normas con respecto a nosotros. En China todos los españoles pueden ser rechazados si su viaje excede los 30 días de duración. Han modificado esta norma hasta finales de 2026. Este año no nos apetece que vayamos. Y advierten que superar este plazo puede implicar la denegación de la entrada y también sanciones
situaciones muy graves. Vamos, que si vas a China quieren que vayas o por negocios para incrementar su riqueza o de turista, pero tampoco mucho tiempo. Te piras rápido. Y los suizos dicen que tienes que presentar un contrato de trabajo y también de residencia. Yo no sé qué estamos haciendo para ganarnos la enemistad de los chinos y los suizos. Si nosotros en España aceptamos a todo el mundo. Luego ya vendrán en unos meses, en unos mesecitos al chiringuito y al sol. Ya verás. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, pues a mí lo de Suiza no me suena nada raro porque yo soy inmigrante y mis padres cuando se fueron en los años 60 a Suiza tenían que ir con su permiso de trabajo y con su residencia. ¿No te ha gustado lo del plástico que te sacias, lo saboreas y luego lo echas y no engordas? No te cuidas tanto. La verdad es que parece poco sano. Poco sano. Además, como es derivado del petróleo, subirá el precio. Yo he hecho unas lentejas, ¿cómo te meten las lentejas con el plástico también? O un lechazo, en fin, bueno. Vamos a dejarlo ahí porque estos chinos, en fin... no saben qué inventar. No saben qué inventar. Y la influencer puede hablar más despacio también, ¿verdad? Es que es así ella, Soraya. Vale. Es salmantina, como yo también, y casi como medio Julián. Nos vamos, que vamos a entrevistar, después de publicidad, al candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, pero a nuestros contertulios ya les dejamos que se vayan a casa a descansar. Julián, Yolanda, César, gracias como siempre. Gracias. Buenas noches. En 5 minutos estamos. Son las 10:36 de la noche, seguimos en Cuestión de Prioridades. 3 de los 5 procuradores de la provincia de Soria son representantes del partido Soria Ya, que, como recordarán, irrumpió con fuerza hace 4 años tras la manifestación conocida como la Revuelta de la España Vaciada. Hoy vamos a entrevistar a su cabeza de lista, Ángel Ceña, que repite como candidato a la Junta y que defiende un proyecto centrado sobre todo en acabar con la despoblación de esta provincia, una de las más extensas y con menos habitantes de España. Buenas noches, señor Ceña. Hola, muy buenas noches. ¿No cree que se habla bastante menos de la España vaciada, que estuvo muy en boga hace unos años y ahora parece que el suflé ha bajado, pese a que los problemas son los mismos? Lo que, no sé si el suflé ha bajado, pero lo que ha bajado es la población en las zonas rurales de la provincia de Soria. Fíjate, en esta encuesta del CIS, que salió hace semana y media, se le preguntaba a la población cuál era su principal problema, el principal problema que veían en su provincia y en Castilla y León. El 17% de los castellanos y leoneses veían como el principal problema la despoblación y era el porcentaje más alto de todos los problemas. El siguiente era la sanidad con un 12%. Y sin embargo en Soria el porcentaje era el 33%. O sea, en Soria la despoblación se vive como la zona cero de la despoblación que es y se vive como un problema. Yo no sé si se habla menos o más. Lo que sí sé es que cada vez que voy por los pueblos de Soria, cada vez hay menos gente y cada vez hay menos vida y se están muriendo. Los partidos de la España vaciada tuvieron su empuje en la legislatura pasada. Sin embargo, y viendo el resultado, por ejemplo, de Teruel Existe, hemos visto que ha perdido en Aragón tanto escaños como votos. ¿Usted cree que este fenómeno está perdiendo auge desde un punto de vista político? Yo creo que no está perdiendo auge. Teruel Existe tenía 3, ahora tiene 2, en un contexto de unas elecciones aragonesas que han sido absolutamente polarizadas, con un mensaje nacional. No se ha hablado de los problemas de Aragón, yo lo he seguido de cerca, porque Soria es casi más aragonesa que cualquier otra cosa. Estamos muy en contacto con Aragón. Y yo lo he seguido y no se hablaba de sanidad, ni de transporte, ni de infraestructura. Se hablaba de Sánchez, de Feijóo, de Abascal, no de corrupción. No ¿Eso está cambiando en estos 6 días de campaña? Yo he visto que en esta campaña, de momento, se está hablando bastante y se está centrando el tema en la política, que yo creo que es la que de verdad estamos decidiendo ahora, en la política de Castilla y León. Y yo creo que Aragón, con 3 provincias y que nunca ha tenido mayoría absoluta un partido político, es totalmente distinto a Castilla y León, con 9 provincias y con presencia territorial muy fuerte en 3 de ellas, en León, en Ávila y en Soria. Y, señor Ceña, ¿qué puede estar ocurriendo para que todas las encuestas coincidan en que ustedes pierden procuradores? Algunos le dan 1, 2, la mayoría 1. ¿A qué se debe este desgaste? Al menos desde un punto de vista de barómetros. Yo no creo, te voy a decir una cosa obvia, no creo mucho en estas encuestas, pero además eso te lo voy a fundamentar claramente. Hace 4 años nos daban 0,1. Y sacamos 3. Pero no eran conocidos, ahora ya son conocidos. Bueno, pero las encuestas en Soria están muy limitadas. Si haces 40
llamadas de teléfono en una provincia en la que hay 76.000 votantes, pues el porcentaje de acierto es bastante limitado. Yo prefiero la encuesta del día 15 y a esa me atendré. Y ese día pues ya analizaremos el éxito o el mantenimiento. El fracaso nunca. El fracaso nunca. ¿Cree que...? No espero en el fracaso. Hombre, en campaña no pueden decir eso. No, bueno, ni en campaña ni después. ¿Creen que la candidatura de Carlos Martínez, la candidatura del Partido Socialista, alcalde de Soria, le va a restar votos? Porque imagino que esa es una de sus principales preocupaciones, ¿no? Yo Cuando creo hagan sus que estudios. la candidatura de Carlos Martínez le va a restar votos al Partido Socialista, porque Carlos Martínez es un alcalde ausente, lleva tiempo desocupándose de la vida municipal. Prácticamente está más en Bruselas, en China o en Nueva York, en la ONU, que en Soria, y eso la ciudadanía se ha dado cuenta ya. Yo creo que el Partido Socialista en general en Soria ha perdido el tren literalmente, porque ahora mismo, después de muchas promesas, desde el 1 de abril de 2025 no tenemos tren en Soria, y ha perdido el tren también políticamente, porque ha secundado iniciativas o propuestas como la fiscalidad en Cataluña, la cesión de muchos tributos, y hasta la misma portavoz del Partido Socialista, la diputada por Burgos, Esther Peña, llegó a decir que la fiscalidad diferenciada en Soria era lo mismo que las medidas compensatorias, que las medidas tributarias y la cesión de tributos a Cataluña. Pero bueno, es que esto es una tomadura de pelo. Es que la fiscalidad diferenciada en Soria no llega ni al 1% de la potencialidad con la que la autorizó la Unión Europea, y sin embargo estas medidas fiscales en Cataluña supone una cesión de tributos absoluta y total y una vergüenza en la financiación autonómica. Ahora hablamos de esa fiscalidad y de ese trato diferencial para Soria, por unas declaraciones que ha dicho además hace unos días, pero hablando de Carlos Martínez, ¿usted cree que en Soria la gente le puede penalizar que haya mantenido su acta como alcalde y a la vez ser candidato, que debería haber abandonado el ayuntamiento? Tenemos dos antecedentes. Por cierto, hoy ha dicho en Soria, porque ha estado hoy en un acto, ha presumido, no ha dicho que los que presumen de carnet de sorianismo, yo he entendido que iba por usted, pero a no lo sé, mejor, no, que a Soria le va a ir mejor con Carlos Martínez. Pero bueno, dígame, mantener ese doble cargo, digamos, candidato autonómico y ser alcalde, ¿eso en Soria se entiende? Pues no se entiende. Tenemos varios antecedentes. En Extremadura y en Aragón, los candidatos del PSOE dejaron su alcaldía, el señor Miguel Ángel Gallardo, y dejó su ministerio la señora Pilar Alegría, y él no ha dejado la alcaldía. Pero es más, el número 2 del Partido Socialista en Castilla y León, el señor de la Rosa, ha dejado su acta de concejal. Y sin embargo él, con el dinero que pagamos los sorianos en el ayuntamiento, está costeando la campaña y viajando de un lado a otro por toda Castilla y León. Pues no me parece serio, la verdad. Bueno, eso que está diciendo es una imputación un poco grave. Bueno, grave, no sé si grave. Está diciendo que lleva por el dinero lleva 6 meses que está recorriendo Castilla y León, y lo está recorriendo cobrando un salario por el Ayuntamiento de Soria. O sea, que no sé si es grave o no, pero no es éticamente adecuado. El presupuesto para esta campaña lo tiene del Partido Socialista de Castilla y León. Pero el que le está pagando... Usted me diga lo contrario. El que le está pagando su sueldo es el Ayuntamiento de Soria. Y el tiempo que está dedicando a recorrer estos últimos 6 meses Castilla y León, que no deja de ser una precampaña eterna, está pagándoselo el Ayuntamiento de Soria. Y eso es un hecho obvio. Cuéntenos, ¿qué ha conseguido Soria ya? Llevan una legislatura en las Cortes de Castilla y León, más allá de que se hable de Soria en los plenos, en la sesión de control, ¿qué ha conseguido para su provincia? Bueno, pues yo creo que tener una voz propia. Nosotros no hemos gobernado, nosotros no somos un partido de gobierno. Somos un partido para influir en los gobiernos. Y yo creo que esa influencia en los gobiernos sí se han logrado cosas. Por ejemplo, en Soria hoy tenemos un helicóptero medicalizado de emergencias. Lo hemos pedido muchas veces en las Cortes de Castilla y León y nos lo negaron. Pero, sin embargo, finalmente Mañueco dijo que iba a poner un helicóptero medicalizado de emergencias en todas las capitales de provincia. Pero solo lo ha puesto en 3 lugares que no estaban, que era uno en León, otro en Ávila y otro en Soria. Curiosamente, donde hay partidos territoriales, con lo cual algo se consigue estando allí. Una unidad de radioterapia que nos prometió el presidente Juan Vicente Herrera en 2007. Desde 2007 a 2022, que nosotros llegamos en las Cortes, no se había hecho nada. Nada.
sobre esa unidad de radioterapia. Llegamos nosotros, inmediatamente se ponen a redactar el proyecto y ahora mismo ya está funcionando. Pues es mucha casualidad. Yo creo que se consiguen cosas estando allí presionando y estos son ejemplos de muchos más. Yo creo que hemos llevado propuestas, nos han dicho que no en muchas ocasiones, otras nos han dicho que sí, que además ahora, hasta en las que nos han dicho que no, las han incorporado al programa electoral. Pues yo creo que sí que se consigue teniendo una voz propia, porque yo creo que Soria ya sí ha sido útil para la provincia de Soria, teniendo una voz propia en Castilla y León. Bueno, y la voluntad también del Partido Popular en hacerlo, claro, porque eso... Bueno, la voluntad quizá... Hay que exigir, pero hay que hacer también, hay que ejecutar. La voluntad quizá es por la presión. A lo mejor yo estoy perezoso en hacer las cosas, como estuvo en iniciar las obras de la radioterapia durante 15 años y en los últimos 4 me pongo a hacerla, porque ya tengo a alguien que me está empujando a hacerlo. Y eso es así, tal cual. Ayer decía, más o menos lo que estaba usted diciendo, Pedro Pascual de Por Ávila, y él, bueno, pues destacaba que él ha conseguido más cosas desde que se fue Vox del gobierno que durante esos 2 primeros años de legislatura. No sé si es el mismo caso en Soria ya. No, evidentemente la pinza que hacían Vox y PP, que es la auténtica pinza, que tenían una mayoría absoluta, era constantemente decir que no a las propuestas de Soria ya, y desde que se fueron, pues han sido más sensibles a las iniciativas de Soria ya. Eso es cierto y se puede comprobar con números. Siempre que viene por aquí, yo soy muy pesado y le pregunto siempre, ¿qué ideología tiene Soria ya? Usted siempre dice, no, es transversal, hay todo tipo de ciudadanos. Es facilísimo contestar a esa pregunta. Mira, no, pero se voy a formular de otra forma. Muy bien. Si ustedes se convierten en partido llave, que me imagino que bueno, es una de las cosas a las que también aspiran para tener aún más poder de decisión, los votantes y electores de Soria ya, ¿con quién se sentirían más cómodos? ¿Con el PP o con el PSOE? Bueno, yo no sé con quién se sentirían más cómodos. Se sentirían más cómodos. ¿Usted conocerá el perfil del votante? Yo conozco el perfil del votante y aproximadamente es el 50% de derechas y el 50% de izquierdas. Vaya. Como todos, o muchos de centro, también te digo. Pero yo tengo claro que hay territorios que pueden pensar en ideología. La ideología clásica, izquierda, derecha, centro, surgió con la Revolución Francesa. Antes no se hablaba de ese tipo de ideología. Y sin embargo, nosotros no defendemos que no somos ni de izquierdas ni de derechas, pero que somos de Soria, porque nuestra ideología, que sí que la tenemos, es defender el territorio. Y a lo mejor hay gente que se puede permitir el lujo de pensar en izquierda o en derecha, pero es que los que vemos en serio problema hasta nuestra supervivencia como sociedad, tenemos que pensar en lo más práctico, y es apoyaremos al que sea capaz de cumplir los compromisos con Soria, que hasta ahora ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni Vox han sido capaces. Soria no se quiere meter nunca en estas batallas culturales a las que estamos acostumbrados en los grandes ¿Culturales partidos. Ideológicas? Sí. Yo es que no les veo el sentido. Lo hemos visto durante 43 años, y es que hemos tenido una comunidad autónoma gobernada por Partido Socialista los 4 primeros años y después por PP. En algunos casos Ciudadanos ayudó al PP y en otros casos lo ayudó Vox. ¿Y qué han traído para Soria? Despoblación, carencia de infraestructuras, carencia de servicios, un sistema de transporte de viajeros pésimo. Yo creo que lo que queremos es arreglar esas cosas. Y después ya, cuando tengamos de todo, pues si quieres hablamos de derechas o de izquierdas, si es que eso tiene alguna utilidad, porque yo y en Soria ya pensamos que son los mismos perros, Partido Popular, Partido Socialista y Vox, con distintos collares. Se ha quejado estos días, lo escuchaba en estos primeros días de campaña, que no se han aplicado de forma efectiva, decía, las ayudas a territorios despoblados, pese a estar reconocidas a nivel europeo y estatal. ¿Quién es el responsable de esta mala gestión? Bueno, pues las ayudas, por ejemplo, al funcionamiento de autónomos y empresas, que es una medida que permite la Unión Europea al Estado español para combatir la despoblación, incentivando la actividad empresarial, porque hay un grave déficit de competitividad en las empresas sorianas, pues no las pone en marcha ni el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, ni el Gobierno de España. Y cualquiera de los dos podría hacerlo, porque las ayudas de Estado, tal y como se definen en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, las pueden poner en marcha autoridades nacionales o regionales, en este caso de Castilla y León, en vez de regionales, autonómicas, y no las ponen en marcha. Y cada uno se tira la pelota al otro. Lo llevamos viendo en la política de España muchos años, y en Soria yo lo llevo viendo mucho tiempo, y yo creo que los sorianos lo sufren en sus carnes. Hazlo tú, no, que esto es tuyo, no, que esto es mío. Así estamos siempre. Esberceña, ¿cómo está haciendo usted la campaña en una única provincia? ¿Cómo está pidiendo el voto?
Pues yo creo que los actos electorales tipo meeting, aunque los hacemos de vez en cuando, no son muy efectivos. Yo creo que hay que pedir el voto hoy por hoy en una campaña moderna, pueblo a pueblo, puerta a puerta, y eso es lo que estamos haciendo. Yo me levanto temprano, preparo la documentación y nos vamos por la mañana a un pueblo, a otro, hacemos una ruta, paramos, hablamos con la gente, una campaña directa. En Soria, la despoblación nos lo permite, porque muchas veces, recorriendo esta mañana Berlanga de Duero... pero hay kilómetros en la provincia de Soria. Hay muchos kilómetros. De las más grandes, de las más grandes de España. Hacemos muchos kilómetros en una campaña electoral, unos 4.000 o 5.000 kilómetros. Bueno, pues recorriendo esta mañana Berlanga de Duero, hemos estado 3-4 horas y nos ha dado tiempo a hablar pues, con mucha gente. Que, por cierto, me han pedido, por favor, que llegue la señal de las 7 y de las 8. Porque no llega bien, en cuanto hay un poco de aire, según me han dicho pues los vecinos... Eso dígaselo, os lo digo yo desde aquí, bueno, no, porque no nos podrán estar viendo en estos momentos. Eso se va a solucionar. Mañana hablo con los técnicos para que se solucione, porque nos interesa también a Castilla y León Televisión que nos vean, sobre todo en el medio rural. Yo creo que ellos demandan verla y además lo que les he dicho es que los ciudadanos, vosotros también la pagáis, con lo cual sería interesante que la vierais. Sí, claro que sí. Bueno, pues me voy a poner manos a la obra para solucionarlo. Anunciaron hace unas semanas que se van a presentar por primera vez a las elecciones municipales. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero es que cuando nosotros dimos el salto a la política con una agrupación de electores en el año 2022, en las pasadas elecciones. Y en el año 2023, para la hora de preparar... Nos ha costado entrar en política, ¿eh? Ha sido como una especie de... Nos ha costado entrar en política porque yo creo que la ciudadanía, muchas veces con buen criterio, tiene cierto reparo a la política y nosotros pues teníamos ese cierto reparo. Nuestra trayectoria de 25 años como plataforma ciudadana pues nos hacía llevar demandas a Madrid, a Valladolid, a la comunidad autónoma o al Estado y nunca nos habíamos planteado la política municipal. Y luego hay que tener una estructura para, aunque sea una provincia poco poblada como la de Soria, para acceder a los 183 municipios, pues muy difícil. ¿Y ya la tienen? Ahora tenemos una estructura para ir donde podamos, y yo creo que era el momento. En ese momento no teníamos infraestructura ni organización suficiente, ahora sí la tenemos y podemos apostar por ir a las elecciones municipales con ciertas garantías, siempre con un criterio, presentando a gente de cada municipio, no presentando nunca paracaidistas. Siempre tiene que ser una política nacida del territorio, no impuesta desde fuera. Eso me parece bien. Los cuneros fuera, ¿no? Ahora que está tan de moda las confluencias de los partidos, y no sé si en algún momento se han planteado ustedes allí cuando se sientan en los escaños de las Cortes, UPL, Soria ya, por Ávila, pese a las diferencias abismales, sobre todo con UPL, porque ustedes sí que quieren estar en esta comunidad, mientras que la Unión de Pueblos Leoneses no, presentarse conjuntamente para tener más fuerza. Bueno, yo creo que no nos lo hemos planteado nunca. Nosotros nos vamos a presentar siempre por Soria. Soria es nuestra circunscripción electoral y, bueno, de hecho nos llamamos Soria ya. No tendría mucho sentido presentarnos en otra circunscripción electoral. No hemos planteado ninguna confluencia. Eso sí, una vez que la aritmética parlamentaria puede dar para unir fuerzas en un grupo parlamentario y ser más eficaces parlamentariamente, que es lo que hemos hecho con UPL, que, por cierto, hemos hecho un grupo parlamentario que ha funcionado perfectamente, en total sintonía. Y no ha habido piques, de esa pregunta la hago yo, quiero más protagonismo. No ha habido piques y la verdad es que con Alicia, José Ramón, Luis Mariano hemos trabajado perfectamente. Se lo pido a todos los candidatos y le pido brevedad. Dígame esas 3 medidas estrella que pueda cambiar el devenir de los sorianos y que esté en su programa electoral. La aplicación por parte de la Junta de Castilla y León de ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en un porcentaje significativo, tal y como lo permite la Comisión Europea. Eso sería fundamental para dotar al tejido productivo soriano, a los autónomos que tienen muchos problemas para mantenerse y a las empresas, de un plus de competitividad que nos diera un poco de empuje económico. La mejora en la sanidad. En la sanidad, tanto finalización de todas las infraestructuras pendientes, que son muchas, como cobertura de puestos sanitarios. Prácticamente toda la provincia de Soria es de difícil cobertura en cuanto a puestos sanitarios, porque no se cubren los médicos, lo que supone retrasos en las consultas, retrasos en las listas de espera para primera consulta externa o también para operaciones.
Eso, por supuesto. Y educación, impulso definitivo al campus universitario de Soria. Impulso definitivo que supone traer los 3 primeros años del grado de medicina y poner un nuevo grado de ingeniería informática e inteligencia artificial o ciencia de datos. Pues Ángel Ceña, mucha suerte el 15 de marzo. Le agradezco que esté aquí porque es el que más recorrido tiene que hacer de todos los candidatos para estar Por aquí. peor carretera. Eso es, que todavía, mira, de eso no hemos hablado, de la autovía del Duero, que en fin, es así que larga lo fían. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Pues muchas gracias a ti. Gracias. Nos vamos, mañana volvemos a las 9:30. No, mañana a las 9:30. Mañana tenemos el debate. Vamos a las 9:30, sí, empezaremos con el debate, el primer debate en este caso, con los 3 candidatos más importantes, PP, PSOE y Vox, y lo retransmitiremos aquí en Castilla y León Televisión. Habrá un predebate y luego lo podremos analizar y desmenuzar con los analistas. Les veo mañana a las 9:30.